Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este video continuaremos analizando aspectos que tienen que ver con la teoría general del costo, específicamente lo que tiene que ver con los modelos de costeo y su rol en la toma de decisiones. Como recuerdan de la materia previa, modelos y sistemas de costos, a todo costo se llega a través de la multiplicación de un componente físico o cantidad por un componente monetario, o sea, el precio. ¿Sí? Ahora, al momento de definir y de calcular el costo de un cierto objetivo, surgen dos preguntas. ¿Cuáles factores vamos a incluir? ¿Sí? Es decir, si vamos a incluir todos o si vamos a incluir solo los costos variables. ¿Sí? Y va a surgir también la pregunta de cuánto incluir, qué cantidad, qué, qué componente físico incluir, el real o el eficiente o estándar. Bueno, de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a la respuesta que uno le dé a esas preguntas sobre cuáles factores incluir y en qué cantidad, es que surgen los modelos de costeo que son los que dan respuesta a esas preguntas. Nuestra disciplina, a lo largo de su historia, ha elaborado diversos modelos de costeo, pero uno de los modelos de costeo más conocido es el modelo de costeo completo. Para el modelo de costeo completo, ¿sí?, todos los factores consumidos para lograr un cierto objetivo forman parte del costo de ese objetivo, independientemente de su comportamiento o de sus características. ¿Sí? En el modelo de costeo completo, el costo de un objetivo va a estar conformado por los costos variables y los costos fijos, porque la manera de interpretar la realidad que tiene el modelo de costeo completo es que todos los costos son necesarios para llegar al objetivo, por lo tanto todos los costos, independientemente de su relación, de su vinculación con el objeto de costeo y de su comportamiento, tienen que ser incluidos en el costo del objetivo. En cambio, para el modelo de costeo variable, las cosas son distintas. El modelo de costeo variable nace en 1936 en un artículo que escribió el profesor americano Jonathan Harris en el boletín del Colegio de Contadores de Estados Unidos, un artículo que se llamaba ¿Cuánto ganamos el mes pasado? Y en ese artículo él se plantea la existencia del modelo de costeo variable. Para el modelo de costeo variable, los costos de un objetivo son exclusivamente aquellos costos que tienen vinculación o relación causal con ese objetivo, es decir, los costos variables. Y los costos fijos son costos de mantenimiento de la estructura empresarial. Es decir, que para el modelo de costeo variable hay dos objetos de costeo distintos, ¿tá?, que son los objetos producidos y vendidos, los productos o objetivos, y el mantenimiento de la estructura fija de la empresa. Los dos objetos tienen costos distintos que se conforman de manera distinta. Es decir, que en el modelo de costeo variable no se mezclan los costos variables con los costos fijos. Son dos maneras totalmente distintas de interpretar la realidad. Ahora, ¿esto quiere decir que en el modelo de costeo variable nos olvidemos de los costos fijos? No, para nada. ¿Sí? En una empresa vamos a tener los costos variables de la mercadería, del producto que nosotros comercializamos, pero también vamos a tener una cantidad de costos vinculados al mantenimiento de la estructura fija. Y la suma de los dos, costos variables más costos fijos, es lo que se conoce como costo total del negocio, que tiene que ser cubierto por los ingresos para poder generar un beneficio, una ganancia. Ahora, antes de terminar, hay ciertas cosas, ciertas cuestiones que nos interesa analizar.
En primer lugar, los costos fijos pueden ser considerados costos de producción. ¿Cuál es la realidad económica? Vamos a suponer que siendo Q la cantidad producida, el CB sería el costo variable por unidad y CF los costos fijos. El costo de producción, si consideramos que los costos fijos son costos de producción, va a estar dado por los costos variables, o sea, cantidad producida por costo variable unitario, más los costos fijos. Entonces, si los costos fijos son considerados costos de producción, ¿qué pasa en un mes? Por ejemplo, enero, se da licencia al personal. ¿Qué pasa en un mes en que la cantidad producida es cero? Los costos fijos van a permanecer. Entonces nos encontraríamos en una situación en que no hay producción, pero sin embargo hay costos de producción, que serían los costos fijos. Es obviamente un absurdo, hay una contradicción ahí. No pueden haber costos de producción cuando no hay producción, ¿sí? Entonces los costos fijos jamás pueden ser considerados costos de producción. Son costos de mantenimiento de la estructura fija, que son cosas distintas. Y otro aspecto derivado del uso del modelo de costeo completo que nos interesa aclarar es el difundido concepto de licuar costos fijos, ampliamente extendido en el mundo de los negocios, en el mundo profesional. ¿En qué consiste el fenómeno económico conocido como licuar costos fijos? Bueno, veamos por ejemplo, en el caso de que tuviéramos un alquiler por el cual pagamos 15.000 pesos mensuales y se producen 1.000 unidades. En ese caso, bajo la óptica del modelo de costeo completo, el alquiler debería ser cargado al costo del producto. ¿En qué cantidad? En 15.000 dividido 1.000, que son las unidades producidas. Eso es un total de 15 por unidad. Ahora, ¿qué pasa en un mes en que la producción sube de 1.000 a 1.200? Bueno, en ese caso, el costo unitario por concepto de alquiler bajaría de 15 a 12,50. Esa reducción aparente del costo unitario, ¿sí?, es lo que se conoce como efecto de licuar costos fijos. Pero fíjense qué pasaría si sucede lo contrario, que es que la producción baje a 600. Entonces ahí, 15.000 dividido 600 da 25, el costo fijo unitario correspondiente a alquiler se iría a 25, o sea, sucedería exactamente lo contrario. Entonces, es muy conocido el concepto de que ante aumentos en los volúmenes producidos, el costo unitario se reduce, ¿sí? Ahora, la pregunta es, cuando hay un aumento en la cantidad producida, ¿lo que tenemos son menores costos o más ingresos? Bueno, nosotros creemos que lo que tenemos son más ingresos. No hay una reducción de costos por efecto del aumento de las cantidades producidas. Ese es un concepto erróneo que lleva a muchísimas confusiones. Sin ir más lejos, repasen el caso que se vio en el video número 1.